Buenas noches, compañeros de diseño de cadenas logísticas. Hoy estamos a 15 de marzo del 2023. Estamos en la fase de planificación y gestión y prácticas en el diseño de cadenas logísticas. Mi nombre es Josimar Acosta González y vamos a realizar junto con nuestros compañeros una explicación sobre el tema. Somos el grupo número 6. Comenzando, ¿qué son los medios de transporte? Como podemos ver en las imágenes, tenemos un ejemplo muy claro de lo que son los medios de transportes. Son aquellos vehículos que se encargan de trasladar personas y mercancías de un lugar a otro. Vamos a ver cuáles son los medios más utilizados en Colombia para el transporte de mercancías. En Colombia tenemos muchos medios de transporte que se pueden utilizar, como las vías férreas, fluviales, las vías aéreas, entre otras. Comenzamos con las vías de transporte aéreo. Colombia, por su ubicación estratégica, permite la conexión con el mundo entero y tiene más de 40 aeropuertos ubicados en todo el territorio nacional. Y uno de los ejemplos son los aviones, las avionetas y los helicópteros. También tenemos el transporte fluvial, nos permite navegar en los ríos y en los mares, como en el río Magdalena, el río Cauca, el río Atrato, el río Orinoco y el Amazonas. Y un ejemplo claro son las lanchas, las canoas, los botes y los barcos en los mares. También tenemos el transporte marítimo, que es una fortuna contar con estos dos océanos, que llena los puertos importantes sobre el Mar Caribe: Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Coveñas y Tulum, entre otros. También podemos ver el transporte férreo en Bogotá, que sigue aún funcionando el tren de la Sabana. Y por último tenemos el transporte terrestre, en el cual es el más utilizado acá en Colombia para transportar las mercancías, y las empresas de buses lo utilizan mucho, y las principales ciudades en el país. Continuamos con nuestro compañero. Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es Elgin Rafael Araujo Amariz. Hoy, 15 de marzo del 2023, estamos sustentando la tarea 1 de diseño de cadenas logísticas, y el tema que me corresponde es acerca de los factores de selección para el adecuado medio de transporte. Los medios de transporte más convenientes a utilizar dependen de una gran manera de la distribución geográfica relativa en lo que son las fábricas, almacenes de distribución y los clientes. Los factores más comunes, por lo que debemos tener en cuenta, son los siguientes: las toneladas anuales de transporte. Aquí podemos mirar qué sistema de transporte utilizaremos y qué cantidad en toneladas vamos a transportar, teniendo en cuenta que por ley aquí en Colombia debemos de pagar, ¿sí?, impuestos sobre el movimiento de estas cantidades. El peso unitario en elementos también es uno de los factores que vamos a encontrar. El tipo de mercadería, ¿sí?, al momento de transportar en cualquier modo de transporte o sistema de transporte, debemos de tener claridad sobre lo que vamos a transportar, teniendo en cuenta de igual forma lo que indica la norma aquí en Colombia sobre temas de permisos y pagos de impuestos. Otro factor es la distancia a recorrer, muy importante en todo este tema del transporte, puesto que de acuerdo al sistema que vayamos a utilizar, debemos de tener claridad sobre la cantidad de kilometraje que va a ser el recorrido que va a ser al momento de transportar ese elemento, ese objeto, o prestar ese servicio, ¿sí?, desde que inicia la embarcación hasta que llegue a su destino final, que es el cliente que recibe. El tiempo de espera aceptado, ¿sí?, hay que cuadrar o llegar a un acuerdo más bien con el cliente, que es la persona que recibe, en cuánto tiempo, de acuerdo a la ubicación geográfica de donde arranca el despacho hacia donde tiene que llegar, para que no tengamos inconvenientes en demoras ni pérdida de tiempo. La duración del transporte
independientemente de cuál sea cada uno, pues hay que hacer un análisis para identificar ese punto y poder establecer con el cliente o la persona que recibe el tiempo, la duración de ese transporte y la infraestructura del transporte que tengamos establecido o disponible. ¿Sí? Si es por transporte terrestre, transporte aéreo, etcétera, etcétera. También debemos tener en cuenta 5 puntos importantes que hacen como la unión con esta cadena de todo lo que es transporte, ¿sí? Independientemente de cuál sea. Y el primero es el tema de los costos. Al ladito de la presentación ven una imagen donde tenemos rapidez, capacidad, seguridad, costo y tipo de mercancía, ¿sí? Y al lado vertical izquierdo podemos ver el tipo de transporte. Entonces hay unos costos, hay una rapidez por cada medio, también el tema de la seguridad, y hay que garantizar lo que se transporta para que el cliente reciba un buen producto o un buen servicio. Cual sea de los dos casos, hay que asegurar la seguridad de este. La confiabilidad, pues durante el negocio o el acuerdo se establecen tiempos, se establecen costos y obviamente hay que prestar un buen servicio para que sea confiable. Y los términos de exportación, debemos tener en cuenta también de que no solamente son clientes internos a nivel nacional, sino que los podemos tener externos. Y aquí es donde empieza el tema de la exportación. Hay que jugar con todos estos temas también, puesto que no son la misma distancia, el transporte cambia y obviamente los costos y los estándares de igual forma cambian. Muchas gracias. Le doy paso a mi otra compañera. Muy buenas noches a todos, compañeros, tutor. Mi nombre es María Coronado Lagos, soy estudiante del programa de Ingeniería Industrial. Pertenezco al curso Diseño de Cadenas Logísticas, grupo número 6, y en esta oportunidad voy a explicarles el tema costos de transporte. Bueno, partiendo del título, el costo total de la explotación de un vehículo está conformado por 2 costos. Encontraremos los costos fijos y los costos que son proporcionales. Los costos fijos se calculan por hora y en ellos se tienen en cuenta los siguientes conceptos: la amortización, mantenimiento, tasas, salarios, cargas sociales y el seguro del vehículo. Adicional a esto, de acuerdo a lo mencionado, también tenemos los costos proporcionales. A diferencia de los costos fijos que se calculan por hora, los costos proporcionales se calculan por kilometraje efectuado. En ellos debemos tener en cuenta los gastos o los conceptos de carburante, lubricantes, neumáticos, mantenimientos y reparaciones. Es decir, a diferencia de los costos fijos, que son ya los costos propios del vehículo, los que siempre se van a efectuar, los costos profesionales se calculan en base a las distancias o al kilometraje que el vehículo realice, porque va enfocado a qué tanto desgaste se puede presentar en los neumáticos, cuánto gasta en lubricantes, carburantes cada cierta distancia. Esa es la diferencia entre los costos fijos y los costos proporcionales. ¿Cómo se generan los costos de transporte? Bueno, los costos del transporte por toneladas se calculan mediante una fórmula. La fórmula es la siguiente: C igual T por F más D por K sobre P, siendo T tiempo de transportar, P toneladas, F costo fijo por hora, D la distancia recorrida en kilómetros, K el costo del kilómetro, P el peso de las mercancías transportadas. Adicional a eso, debemos tener en cuenta que si el viaje de retorno
del vehículo es vacío, que es algo muy común que suele suceder cuando el transporte es propio de la compañía, se debe tener en cuenta que los costos se duplican, ya que sería solo el viaje de ida. Entonces se sugiere o se recomienda que se compare el costo que genera el viaje solo de ida con el costo que resulta en caso de subcontratar el transporte. En ocasiones genera más rentabilidad para una empresa subcontratar el servicio de transporte que prestarlo el mismo, ya que debe regresarse vacío, y en este lapso se aumentan los costos proporcionales porque hay más gasto de combustible, de neumáticos, carburantes, lubricantes, etc. Adicional a eso, se debe considerar que cuando las ventas no sean uniformes durante el año, es que la flota propia debería cubrir como máximo el transporte a efectuar en los meses de poco tráfico y evaluar si se subcontrata cuando se requiera. Así se evita la infrautilización, que significaría un incremento de los costos fijos por kilómetros efectuados al cabo del año. Se sugiere que se revisen esto y se evalúe si es rentable o no es rentable, que la idea es que se generen utilidades y no pérdidas. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Lorena Margarita Cruz Palmera. Hoy es 13 de marzo del 2023. Estamos en la tarea 1 de planificación, gestión y práctica en el diseño de cadena logística. El tema que me corresponde en el día de hoy: ¿cuáles son los métodos de transporte o métodos para asignación de la fuente de suministro? Método de costo mínimo se utiliza cuando la prioridad es reducir los costos de distribución de los productos. Busca conseguir el menor costo de transporte entre varios centros de demanda, los distintos y los centros de suministro, la fuente. El método de costo mínimo, tenemos las ventajas, que es una de las ventajas principales, produce resultados más bajos en comparación con el de la esquina noreste. Incluye los costos de transporte mientras se realizan las asignaciones. El método de costo mínimo es un método muy simple de usar. Es muy sencillo y fácil de calcular la solución óptima con este método. Vamos a ver una de las desventajas de este método, que es: para obtener la solución óptima se debe seguir ciertas reglas. Sin embargo, el método del costo mínimo no la sigue paso a paso. No sigue ninguna regla sistemática cuando existe un empate en el costo mínimo. Permite una selección a través de la observación del personal, lo que podría crear malentendidos para obtener la solución óptima. Las cantidades de las ofertas y las demandas son siempre las mismas, ya que no varían con el tiempo. Vamos ahora con esto de la esquina noreste. Permite asegurar que exista una solución base factible inicial, no artificial. El método de esquina noreste es un método que funciona encontrando soluciones a los problemas de transporte o distribución. Este método tiene como ventaja frente a sus similares la rapidez de su ejecución. Su nombre se debe al génesis del algoritmo, cual inicia en la ruta celda o esquina noreste. Como vemos aquí en esta pequeña imagen, vamos a ver las ventajas de este método. La rapidez de su ejecución es utilizado con mayor frecuencia en ejercicios donde el número de fuentes y destinos sean muy elevados. Otra, sencillo y fácil de hacer. Desventajas principales son: no tienen en cuenta los costos para hacer las asignaciones.
generalmente nos deja lejos del óptimo. No siempre se obtiene la mejor solución. Pasamos la siguiente diapositiva. Vamos con el método aproximado de Vogel. Reportan un menor valor en la función objetivo de un problema de transporte balanceado. El método de aproximación de Vogel es un método heurístico de resolución de problemas de transporte capaz de alcanzar una solución básica no artificial de inicio. Este modelo requiere de la realización de un número generalmente mayor de iteraciones que los demás métodos heurísticos existentes. Sin embargo, produce mejores resultados iniciales que los mismos. Las ventajas son: conduce rápidamente a una mejor solución. Tiene en cuenta en el análisis la diferencia entre los menores costos de transporte. Una de las ventajas principales es no aporte ningún criterio que permita determinar si la solución obtenida por este método es la mejor o no. Pasamos al siguiente método, que es el método de la distribución modificada. Es conocido como el método de los costes ficticios. Consiste en añadir a la matriz de costes una fila y una columna que recogen unos costes ficticios determinados arbitrariamente. Las ventajas de este método es: conduce rápidamente a una mejor solución. Tiene en cuenta en el análisis la diferencia entre los mejores costos de transporte. Se escogerá aquel sitio que produzca los menores costos de transporte tanto de la materia prima como el producto terminado. Las desventajas son: no aportan ningún criterio que permite determinar si la solución obtenida por este método es el mejor o no. Las cantidades de oferta y demanda no varían con el tiempo. No considere más efectos para localización de los costos de transporte. Esto es tu compañero y tutor. Muchas gracias. Bueno, compañeros, muy buenas noches. Mi nombre es Eduardo Tobar, consultor de prevención de riesgos y pérdidas a sumar a las flotas en un sistema de detención de gaming celular o de bloqueo GPS. Recordamos que muchas de estas, la seguridad en la conducción es mejorar que el nivel y la competitividad de una empresa de transporte, se puede incorporar un sistema como cámaras de sensores conectado a GPS para piezas claves y para la seguridad en la conducción a lo largo de toda la jornada laboral. Verificamos que el control de uso y de robo de combustible, esto es muy importante porque al rendir al máximo los bienes de tus empresas, especialmente el combustible, es clave para mejorar la rentabilidad de ella por medio de un sistema de control de combustible. ¿Cómo tenemos un transporte seguro del cargamento? Para proteger el cargamento es muy importante y se debe como recopilar o ampliar o anexar a cada vehículo es la protección del cargamento y de los camiones y poseer las herramientas que controlen la temperatura, el peso y la seguridad de la mercancía de tal forma que se puedan evitar pérdidas y robos. Bueno, compañeros, esto fue todo de nuestra diapositiva. Esperamos que haya salido muy bien y miramos nuevas opciones. Muchas gracias.